Seguimos adelante y bueno, hoy un miércoles más tenemos nuestro espacio de Tens Drets y en este espacio de hoy vamos a poner el foco en una tragedia que ha sacudido conciencias. El accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, con víctimas mortales y con numerosos heridos. Y es que en momentos así, lo primero, sin lugar a dudas, es el respeto. Respeto a las familias, a la investigación y también rigor, porque el derecho no devuelve lo perdido, pero sí puede y debe dar respuestas. Así es que cuando ocurre un siniestro en un servicio público esencial como en el transporte ferroviario, surge una pregunta inevitable y es aquello de ¿quién responde y cómo se reclama? ¿Puede haber responsabilidad patrimonial en la administración? ¿Qué pasa con las aseguradoras, las indemnizaciones, los plazos, los procedimientos penales, si es que los hay? Y sobre todo, ¿qué deben hacer desde ya las personas que se han visto afectadas por no perder derechos por desconocimiento? Para hablar de todo esto, hoy nos acompañan nuestros colaboradores habituales de este programa, los abogados del despacho Ferrer Millet Abogados, Pablo Ferrer y Salva Ferrer, y con ellos vamos a aterrizar conceptos que pueden parecer complejos, como el de la responsabilidad objetiva, el nexo causal, la fuerza mayor, baremos indemnizatorios y vías paralelas de reclamación, con un mensaje claro: prudencia jurídica y estrategia, porque aquí nada es automático y casi todo depende de lo que determinen las investigaciones técnicas y judiciales. Así es que, si os parece, empezamos y lo primero que hacemos es saludar a nuestros abogados. Salva, Pablo, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Buenos días. Pablo, la pregunta que se hace la gente yo creo que es directa y es: ¿va a indemnizar el Estado por el accidente? Pues la respuesta es que automáticamente no. Si bien es cierto que sí que es posible reclamar responsabilidades patrimoniales al Estado, se tiene que cumplir unos requisitos muy concretos. En la base jurídica de estas reclamaciones la encontramos bien en el artículo 106 de la Constitución o bien en la propia Ley 40/2015, que es la que regula la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. En estos casos no es determinante qué tan grave sea la situación, que en este caso lo es, sino el que exista una relación directa entre el daño y la administración, pues en este caso las señalizaciones, la infraestructura, el mantenimiento y demás. Sobre todo también que no estemos ante un caso de fuerza mayor y que no sea una situación imputable a otra persona, a una tercera persona, o que sea ajena a la administración. Y simplemente por añadir un matiz más, el sistema indemnizatorio del Estado es un sistema objetivo, es decir, no es necesario probar la culpa. Lo que sí que es importante es el nexo causal, esta relación entre el daño y la administración. No es tan importante el se ha hecho daño, sino el por qué se ha hecho daño y cuál es la causa de ese daño. Y al final esto viene un poco dirigido pues por informes técnicos, periciales y si existe resoluciones judiciales. Salva, vamos al plano técnico. ¿Qué tiene que probar una víctima para que prospere esa reclamación? Carmen, en primer lugar lo que tiene que acreditar es que existe un daño efectivo y que además es valuable económicamente, es decir, lesiones, una muerte, unas secuelas. En segundo lugar, tiene que también acreditar que ese daño es antijurídico, entendiendo esta expresión de la antijuridicidad del daño como que no tiene la persona que sufre el daño un deber legal de soportarlo. En tercer lugar, lo que tiene que acreditar también es que ese daño proviene de un funcionamiento, sea normal o anormal, de un servicio público o de la administración pública. En cuarto lugar, y este es el complicado, que es el que resulta más complicado de acreditar, es el nexo causal. Es decir, hay que determinar claramente y hay que acreditar claramente que la lesión o el daño que tú has sufrido trae causa directa de ese funcionamiento normal o anormal de un servicio público o de una administración pública. Uh-huh. Y por último, que no se deba a un caso fortuito, donde no ha tenido nada que ver el funcionamiento de ese servicio público, o incluso que no has tenido tú perjudicado culpa y nada que ver en la producción de ese daño. Entonces, como digo, esos son los 5 elementos que hay que acreditar en este tipo de procedimientos cuando se está reclamando una responsabilidad patrimonial de la administración pública,
Insisto, el cuarto, el nexo causal, es decir, esa relación directa causa-efecto entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido, es el más complicado, y esto lo que nos lleva, un poco por terminar, es que al final esto se basa principalmente en informes técnicos, en informes periciales, que son los que van a poner de manifiesto cómo ha funcionado ese servicio público, quién es el responsable y cómo ha incidido ese funcionamiento normal o anormal en la producción de ese daño. Pablo, si hay responsabilidad patrimonial, ¿es esta la única vía o se puede ir también contra operadoras? No, Carmen, hay distintas vías y además son compatibles con una serie de matices, pero tenemos por un lado la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración, pues por ejemplo por las infraestructuras. Luego también tenemos la vía de la responsabilidad civil, tanto de la operadora como de cualquier otra persona que esté dentro del caso. Luego también tenemos la vía penal en caso de que se esté investigando una imprudencia grave. Y ya por terminar tendríamos las indemnizaciones de los seguros, el seguro obligatorio de los pasajeros, pólizas de responsabilidad civil, las pólizas privativas que pueda tener cada uno de los pasajeros. Al final es importante tener en cuenta que sí que es cierto que son compatibles, pero que sean compatibles no implica que voy a cobrar el doble por lo mismo. Significa que hay varias vías para llegar al objetivo, que tienen cada uno sus plazos, tienen cada uno sus reglas, y que sí que sería conveniente intentar contactar con algún experto para poder coordinarlas de manera que sea lo más beneficioso posible para el cliente. Y luego también hay que tener en cuenta que si en lo que hablábamos de la vía penal, si hay un procedimiento penal abierto, esto puede afectar tanto al ritmo como al cómputo de las reclamaciones administrativas. Salva, aquí se pierden muchos derechos. ¿Cuál es el plazo para reclamar una responsabilidad patrimonial? Carmen, el plazo general es el de 1 año desde la producción del accidente. Esto que es la regla general, y como toda regla general, pues tiene sus matizaciones o sus excepciones. Jurídicamente, al inicio del plazo hay un término, digamos, técnico o un término legal que es el dies a quo, es decir, ¿dónde empezamos a contar ese año? Hemos dicho que es en la fecha de producción del accidente. Claro, esto es así si en el accidente una persona fallece. Pues el plazo del año es desde la fecha del accidente, desde que ha fallecido esa persona. Pero ¿qué pasa si no falleces inmediatamente, sino que resultas herido y falleces 3 meses después? Ese plazo del año realmente se contaría desde la fecha del fallecimiento. Pero es que nos podemos encontrar incluso ante otra situación. Has resultado herido, has resultado lesionado, no vas a fallecer, pero tienes un periodo de curación. Ese plazo del año no empieza a contar, ese dies a quo que hemos dicho, no empieza a contar desde la fecha de producción del accidente, sino desde la fecha de curación o de estabilización de todas aquellas lesiones o secuelas que te hayan podido quedar a resultas del accidente. Pero además, si le queremos dar, digamos, como media vueltecita más, Pablo estaba hablando de distintas vías de reclamación, entre ellas la penal. Pues al hilo de lo que se está hablando pues estos últimos días con el accidente de Lirio y del Albia en Adamuz, se han abierto diligencias penales. Claro, un procedimiento penal lo que provoca es que suspende otro tipo de procedimientos, porque es preferente la vía penal, es lo que se conoce con el nombre de prejudicialidad penal. Claro, si suspende, esos plazos en teoría quedan suspendidos, no quedan suspendidos. A ver, aquí lo cierto, y un poco por terminar con tu pregunta, es que hay que ser prudente, hay que recabar pues toda la documentación, todas las pruebas que puedas tener, y aunque haya un procedimiento penal y puedas suspender esos plazos, lo lógico es iniciar el expediente, iniciar la reclamación para que no te pasen los plazos. Pero vamos, la regla general es 1 año. Pablo, la parte más sensible, ¿cómo se calcula una indemnización en un caso así? Aquí para el cálculo de indemnizaciones tenemos 2 ideas básicas. La primera sería las coberturas tasadas. Se me ocurre, por ejemplo, el seguro obligatorio de los viajeros, que simplemente cubre o indemniza el daño corporal por el desplazamiento. Y la segunda de las ideas es cuantificar la responsabilidad civil o patrimonial. Para este cálculo se suele gastar el baremo que se incluye en la Ley 39/2015, que aunque inicialmente este baremo
se creó para indemnizaciones de accidentes de tráfico, en la práctica se utiliza de manera análoga para todas las indemnizaciones de accidentes, porque es un baremo muy completo que te permite regular mucho los perjuicios personales, los perjuicios patrimoniales y también las secuelas. El baremo pues al final nos ayuda a separar un poco lo emocional de lo acreditable. Se indemniza, pues por ejemplo, se me ocurre los días de curación y la gravedad, las secuelas, que pueden ser, también las distingue entre secuelas funcionales y secuelas estéticas, los gastos de asistencia sanitaria y asistenciales, el lucro cesante, que es el dinero que se deja de ganar por culpa del accidente, y luego en caso de defunción también indemniza a los familiares directos, a los familiares perjudicados por esta defunción, atendiendo también un poco a las condiciones con los requisitos objetivos y peculiaridades, convivencia y demás. Al final lo importante, y lo que venimos diciendo a lo largo de este programa, es que sin un informe técnico, sin una pericial, es muy complicado y es muy fácil que la cuantificación salga mal. Vamos, Salva, a cerrar la parte práctica, si te parece. ¿Qué debe hacer hoy mismo una víctima o un familiar para proteger su reclamación? A ver, Carmen, 3 ideas fundamentales. En primer lugar, documentar. En segundo lugar, comunicar. Y en tercer lugar, buscar asesoramiento especializado y no firmar nada a ciegas. En cuanto a documentar, pues hay que hacer acopio, lo que decimos siempre, hay que hacer acopio de todo aquello, los billetes, los tickets, las facturas de asistencia sanitaria, las facturas de taxi, las facturas de ortopedia, todo lo que sea que documente el daño, cómo se ha producido y los gastos que te está produciendo, todo eso es importantísimo. La segunda idea que hemos dicho es comunicar. Pues hay que dirigirse al responsable del servicio. En el caso del accidente del tren, parece ser que es la gestora de las infraestructuras, ADIF, que depende del Ministerio de Transportes, dirigirse a ellos. Estamos todavía acabando con todas los informes técnicos. Hay prácticamente ya un 99% casi de certeza de que es un fallo de la infraestructura, pero no obstante hay que ser prudentes y hay que dirigirse incluso a la propia operadora privada, que después no ha sido responsable, perfecto, pero no hay que cerrarse uno mismo ninguna vía. Entonces, comunicar, abrir el expediente, interrumpir ese plazo del año que hemos dicho. Y en tercer lugar, la idea es no firmar nada a ciegas y buscar un asesoramiento. Vamos a ver, lo digo por lo siguiente. Ayer mismo salían las noticias que el gobierno va a adelantar las indemnizaciones. Claro, ¿qué indemnizaciones? Como ha dicho Pablo, está el seguro de viajes, que cubre unas cosas. Hay determinadas vías, no quiere decir que se tenga que cobrar por duplicado o por triplicado, pero claro, ¿qué va a adelantar si hay todavía personas que se están recuperando de las heridas? Y como ha dicho Pablo, todo eso se tiene que tener en cuenta para establecer una indemnización. En todo caso, adelantar las indemnizaciones será una entrega a cuenta, un pago a cuenta, con lo cual ahí mi insistencia de decir no firmar nada a ciegas, porque vamos a ver qué firmamos, porque a ver si con el anticipo que nos van a dar estamos firmando un finiquito, es decir, estamos firmando que nos consideramos suficientemente indemnizados. De ahí que no se firma nada a ciegas y se busca un asesoramiento especializado, pero no solamente para este accidente, sino para cualquier accidente derivado de un funcionamiento anormal, es decir, una caída en la calle porque el pavimento no está en condiciones, cualquier cosa. Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. La verdad es que hoy hemos hablado de un asunto, pues duro, pero yo creo que también necesario, y es cuando un accidente golpea a tantas personas, el derecho tiene que ofrecer algo más que titulares, vías, plazos, pruebas y un marco para poder exigir responsabilidad sin caer en promesas varias. Vamos a quedarnos con algunas ideas claras. La responsabilidad patrimonial puede existir, pero no es automática. Depende de requisitos estrictos y sobre todo del nexo causal, de lo que revelan las investigaciones. Otra idea, hay múltiples vías, la administrativa, la civil, la penal, la de los aseguradores, que deben coordinarse con estrategia. Y la tercera y la más importante para las víctimas, actuar pronto y con rigor, porque la prueba no se reconstruye cuando ya ha pasado el tiempo. Gracias, Pablo y Salva Ferrer, del despacho Ferrer Millet Abogados, por ayudarnos a entender lo esencial
sin simplificaciones peligrosas. Y a nuestros oyentes, pues recordarles lo que les decimos toda la semana, que si tienen alguna duda, quieren consultar o han sufrido algún tipo de accidente y quieren asesorarse, lo pueden hacer directamente en el correo info@ferrermillet.legal o a través de nuestro pick-up en el 6612 79085. Nos hacen llegar su pregunta y nosotros se la trasladamos directamente al despacho, a Ferrer Millet. Así es que nos despedimos ahora hasta la próxima semana en TensDret. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Carmen. Nos vemos.